De profesión, médico veterinario. Actualmente senador por la 12ª circunscripción, región de Los Ríos, en representación del Partido Demócrata Cristiano. Fue diputado por el Distrito 24, región de Los Ríos, por 2 periodos consecutivos, presidiendo la Cámara desde el 19 de marzo del 2019 al 7 de abril del 2020. Intendente de la región de Los Ríos entre el 2007 y 2009, concejal de la ilustre Municipalidad de Valdivia entre el 2000 y el 2007, gobernador de la provincia de Valdivia entre 1998 y el 2000, con una destacada carrera en el servicio público. Se ha convertido en una figura clave en la discusión de políticas de seguridad y desarrollo regional. Ha integrado la Comisión de Salud, presidió la Comisión de Agricultura, integra la Comisión de Personas Mayores y Personas en Situación de Discapacidad, integra la Comisión de Obras Públicas, preside la Comisión de Seguridad Pública del Senado, miembro de Parlaméricas, Parlamento Latinoamericano y el Caribe, y de la Comisión Mixta de Chile, Unión Europea en temas de desarrollo económico y seguridad. Participa activamente en las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad, así como en la de Gobierno Interior y Seguridad. En su exposición abordará un tema fundamental frente a la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país: crimen organizado en Latinoamérica y la trata de personas. Compartirá su visión sobre los desafíos que este fenómeno plantea para la seguridad pública, con base en su amplia experiencia y profundo conocimiento de la situación actual. Nos ofrecerá una perspectiva integral y fundamentada sobre cómo enfrentar estos desafíos desde una óptica legislativa y ejecutiva. Destacará la importancia de la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y la colaboración con actores internacionales para combatir de manera efectiva esta problemática. Dejamos con ustedes y lo recibimos con un gran aplauso a nuestro senador Iván Flores García. Muchas gracias. Medio apabullado con la presentación curricular, pero tengan ustedes todas y todos muy buenos días. A ver, este es un animal grande que uno no sabe por dónde agarrarlo, ¿no? Si por los cachos o por la cola. Lo que decidí ante la invitación que me ha hecho la alcaldesa y el gobernador de la región, decidí colocar el contexto de lo que a nuestro país hoy día desafía. Y el contexto debe ser siempre desde el origen para tratar de entender sus consecuencias. En este escenario, de manera muy simple, tal vez demasiado sucinta, porque este es un mundo que recién estamos conociendo. Hay países que lo vienen conociendo hace 3, 4 o 5 décadas, incluyendo guerras civiles tan cruentas como las que han tenido países como algunos centroamericanos u otros como Colombia. Para nosotros son fenómenos nuevos, los nuevos tipos de delitos, y que seguimos combatiéndolos con las mismas tácticas, con las mismas técnicas y con las mismas estrategias de siempre. Y ante delitos nuevos no podemos utilizar formas antiguas o tradicionales. Obliga a un cambio de paradigma, obliga a una modificación de la organización del Estado para poder enfrentar lo que les voy a presentar a continuación. ¿Tenemos? Tenemos. La lámina que ustedes ven es lo que intento resumir en algunos minutos. Y se trata del crimen organizado, que entiendo que el día de ayer una expositora lo definió. No vamos a entrar en el detalle porque a veces tienden a confundirse los conceptos. Y esto es súper importante, aunque parezca una tontería, pero definir bien el concepto es la única manera que permite la cooperación internacional y la necesidad de enfrentar juntos, como una respuesta planetaria, ni siquiera continental, como una respuesta planetaria, el mismo fenómeno. Las organizaciones criminales que generan el crimen organizado, porque el crimen organizado son los delitos, son aquellas
consecuencias del actuar de organizaciones criminales. Y ya la Convención de Palermo, que reúne a 148 países, definió súper claro lo que son las organizaciones criminales que ejecutan su acción a través del crimen organizado. Lo que vamos a... Perdón, si regresamos al anterior, esta es una lámina del año pasado y que del año pasado a este tiene cambios importantes. Lo que muestra esta lámina, me compraron recién este puntero, no sé si funciona. ¡Ay, funciona! Mira, aquí tenemos los carteles mexicanos, cómo han irrumpido en distintas partes de Sudamérica. Pero también tenemos el Tren de Aragua, de cómo ha venido ingresando hacia los países del Cono Sur. Tenemos otros, como son, ya no es una banda común. Las mafias brasileras, yo diría que son de las más complicadas, de las más peligrosas y que ya las tenemos en presencia en Chile. No hay una versión oficial de esto, debo decirlo, pero sí hay delitos en donde se marca la presencia de mafia brasilera, particularmente el Comando Capital y el Vermelo, que son tremendamente peligrosos. Si queda tiempo les comentaré por qué. Pero también hay irrupción de algunos miembros de las mafias albanesas de Europa del Este, particularmente de las mafias italianas, y por esa razón las policías italianas, cuyo país, Italia, ha sido tal vez el más duro en el planeta para combatir el crimen organizado. Las cárceles italianas no satisfacen a los delincuentes, las cárceles chilenas no les generan ningún susto a los delincuentes, al revés. Ingresan a la cárcel chilena y comienzan a dominar desde adentro, atrapan desde adentro, cooptan desde adentro, actúan desde adentro. Las italianas son brutales y allá no les gusta entrar. Y no estoy criticando a Gendarmería porque no es un problema necesariamente de Gendarmería, es un problema del Estado y de los recursos que coloca para el sistema carcelario. Lo que ustedes ven ahí son los flujos que han tenido las diferentes organizaciones que operan tanto en Centroamérica como en Sudamérica, particularmente las mexicanas, donde hay lugares de México, y esto es importante que lo recuerden, en donde el Estado perdió la guerra, en donde el poder de fuego de las organizaciones criminales es superior a las instituciones del Estado, en donde el Estado ya no está presente en la prestación de servicios porque han sido sustituidos por la prestación de servicios del crimen organizado. Y ese es un tema muy delicado. Bueno, vámonos a una laminita, a la siguiente, por favor, y después regresamos a esta. Voy a tratar muy brevemente, si ustedes me siguen, utilizando al Tren de Aragua como sencillamente un ejemplo de cómo actúa el crimen organizado para la ocupación territorial. Se han definido, en lo más básico, 3 etapas. La fase de exploración, en donde esta organización criminal ve y tantea el terreno de cómo se puede instalar en un territorio o no. La fase de penetración y la fase de consolidación. Si ustedes miran, y me voy a correr para acá, en la fase de exploración, el Tren de Aragua, ¿qué ha hecho? Ingresó por las mismas rutas que han tenido los migrantes para poder pasar desde Venezuela a Ecuador, de Ecuador a Perú y de Perú a Chile. Usan las mismas rutas manteniendo un bajo perfil. No se dice, vengo aquí, yo soy del Tren de Aragua y me meto entre medio de familias que lo que están buscando es o escapar del régimen o buscar un mejor pasar. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que esto se produzca? Una larga ruta y que además la demanda de los servicios de tráfico no sean de la contundencia capaz que les permite entregarle el espacio para que estas organizaciones, que no vienen con un cartel de organización criminal, sino que vienen, comillas, colaborando con la migración, les permita ingresar y viajar con ellos. En el camino, ¿qué es lo que hacen? Cobran por esa migración, trafican con la migración. Les cobran por llevarlo, les cobran por la seguridad, les cobran por transportarlo y contactan a empresas locales para que justamente los estén esperando en alguna frontera con los minibuses, los llevan a las ciudades, los dejan instalados, pero les retienen los pasaportes o sencillamente los ingresan a otro tipo de delitos como es la extorsión
y particularmente con la explotación sexual. Y esto, ya lo vamos a ver, la trata de personas con fines sexuales pasa a ser, junto con el narcotráfico, el negocio más lucrativo de las organizaciones criminales. No solamente la trata de personas con fines sexuales, mujeres, sino que también niñas y niños. Estamos entonces en la fase de exploración, ya nos pasó, ya ocurrió, pero puede seguir pasando con otras organizaciones, esto es súper dinámico. Y lo que ocurre entonces es que ya se nos metió con camión y carro el crimen organizado a través de las rutas migratorias en donde Chile le ha abierto las puertas a más de 1 millón de migrantes. Chile tiene hoy día 2 millones, voy a hablar en cifras redondas nomás, porque esto es variable además, todos los días cambia. Chile tiene más de 2 millones de migrantes, de los cuales 1,5 millones aproximadamente tienen algún grado de, no digo regularización, pero a lo menos se sabe quiénes son. Tanto porque han iniciado trámites o tanto porque en el empadronamiento voluntario al que llamó el gobierno, tuvo que instalar maquinaria, tuvo que instalar sistemas, se ingresaron alrededor de 200.000 más, cifras redondas. Pero nadie sabe cuántos son, y esa es una cifra que nos preocupa, reténganla en la memoria, los que ingresaron a Chile, que no están haciendo ningún trámite de regularización y que tampoco quisieron empadronarse voluntariamente. La pregunta es ¿y por qué? ¿Porque tienen un historial feo del país de donde viene, particularmente Venezuela y Colombia? ¿Porque son parte de organizaciones que ya los capturaron, los reclutaron y hoy día son soldados fantasmas? ¿O sencillamente no hay explicación? El Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección de Migraciones, me he reunido varias veces con ellos, establece que podrían ser entre 100 y 150.000. Miren el bulto de la cifra. Hoy día tenemos 60.000 reclusos en las cárceles chilenas, 60.000, con 43.000 cupos. Ya vamos a hablar de la crisis carcelaria. Y en esto estoy acompañando al 100 al ministro Cordero. Lo que ocurre entonces es que ahí tenemos un volumen de gente que no sabemos por qué está aquí y qué quiere hacer aquí. Y por qué voluntariamente nos empadronamos. Yo estoy pidiéndole al gobierno que abramos nuevamente un proceso de empadronamiento que al Estado, hoy día, con toda la tecnología instalada, le cuesta entre 700 y 800 pesos por migrante, lo cual es un buen negocio para Chile saber quiénes son, dónde están, qué hacen, dónde viven, dónde los puedo encontrar. Hoy día los fantasmas están apareciendo exclusivamente cuando se comete un delito. Hubo un allanamiento hace un mes y tanto atrás, 62 aprendidos, y de esos 40 y tantos eran fantasmas, que obligatoriamente, siguiendo el criterio Valencia, del fiscal nacional, que dice que inmigrante indocumentado cometiendo delito, la máxima cautelar, prisión preventiva, porque si no se arranca. Y él dice, yo he citado un ejemplo muy tonto, ¿cómo se llama usted? Brad Pitt, ¿dónde vive? En la comuna de Chilcoco, en la calle tanto. Nunca se llamó Brad Pitt, nunca vivió ahí, y cuando le dan arresto nocturno, total, para que se quede ahí, lo voy a ir a vigilar, el tipo nunca más apareció, hasta que vuelve a cometer delito. Hay otros indicadores que dicen que puede ser entre 300.000 y 400.000. Póngale la cifra que ustedes quieran. 1%, 2%, 5%, 10%. El 10%, 400.000 son 40.000. El 1%, 400.000 son 4.000. Cualquiera de esas cifras colapsa el sistema carcelario si es que logran ser aprendidos. Esto para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Por lo tanto, cuando ingresa una organización criminal utilizando las rutas migratorias, lo que hace es explorar las condiciones del país al cual están llegando los migrantes. En Perú les ha ido mal, los peruanos son súper duros. En Bolivia nadie sabe cómo les va. Sin embargo, cuando pasan a Chile y Chile los quiere detener de acuerdo al estado de excepción constitucional acotado que el Estado tiene en las fronteras con Bolivia, que son 800 kilómetros, ojo, en donde no hay pantano ni nada de eso, se puede transitar en muchas partes. El desminado también permite el tránsito en cualquier parte. Y por lo tanto, ven que en Chile hay un buen espacio. Si se detectan los migrantes, cualquiera sea, y se quieren devolver al país que originó el tránsito hacia Chile, los bolivianos dicen no. Si son bolivianos, sí. Si son de cualquier otra nacionalidad, no. Y nos vamos quedando, y nos vamos quedando, y nos vamos quedando. De ahí que surgen voces que ya lo vamos a conversar de qué podríamos hacer. La segunda fase de la instalación de las organizaciones criminales, lo que hace es meterse en la economía local.
se instalan en algún lugar del país y establecen una relación con la economía local. Una de las economías locales que aquí, en esta región y en todas las regiones de Chile han sido afectadas, particularmente en el sur, que son regiones agrícolas, es la trata de personas con objeto laboral. Yo he conocido casos en que, producto de la necesidad de mano de obra, hay contactos, ya alguien llamó a alguien, ese alguien le dijo, ¿cuánto necesita? No sé, unas 20 personas, te voy a mandar 60. Llegan 3 buses, cosechan, a la hora del pago le pagan 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos al colector que se sacó la mugre trabajando y él automáticamente paga su peaje y se queda en el bolsillo con 200.000 pesos y el otro se lo queda al traficante. Para eso se necesitan dos, una organización criminal que organiza el negocio y un empresario o un activador económico inescrupuloso, ignorante o inocente. Elijan ustedes el término cualquiera, pero esa es la manera en que se han entrado con la trata laboral. Ingresan entonces en la economía local y la perjudican porque bajan los estándares de la contratación y el nivel de ingreso que tienen los trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Primero, tienen que ser zonas de baja violencia. Las zonas de baja violencia permiten que las organizaciones que están recién entrando entren con su poder de fuego. No necesitan balaceras todos los días. Una de tanto en tanto, un crimen de alta connotación, un tipo asesinado brutalmente, o si tienen que ponerle un poquito más de punch al poder de fuego, lo desmembran y botan lo que pasó, una cabeza por aquí y las manos por allá. Esa brutalidad con que actúan es lo que empiezan a marcar ellos como el temor del adversario para decir, aquí estoy yo y soy peor que tú. Entonces, para poder penetrar en un territorio, lo que buscan son zonas donde la violencia asociada a las bandas criminales locales sea relativamente baja. Y la segunda condición, que hayan distintas economías que tienen pequeñas bandas locales en donde puedan entrar estos que son más potentes. ¿Qué es lo que hacen? Ya una vez instalándose, empieza la extorsión. Delito que no estaba tipificado en Chile hasta el año pasado que legislamos. Hoy día la extorsión es un delito que está súper bien tipificado y alineado con este tipo de cosas. El microtráfico de drogas, que ya lo conocíamos, pero también vamos a ver que no lo conocíamos en la escala que tenemos. Chile era un corredor de droga, hoy día es un consumidor de droga. Y recordemos también que mientras no haya un plan de sanidad mental potente en Chile, el cabro que cayó en la droga no tenemos cómo sacarlo. El que tiene plata manda a su hijo a Estados Unidos o a otro país. El que no tiene plata se fregó porque los hospitales psiquiátricos no tienen camas, no tienen el sustento profesional y de acompañamiento para sacar a una persona de la drogadicción. Por lo tanto, el que va cayendo se va quedando. La trata de personas con fines de explotación sexual es un negocio brutal. Paréntesis, ya me salí completamente de mi exposición, pero quiero contarles, porque estas cosas son las cotidianas que mucha gente no las ve. Tomo el avión en Temuco y me para una persona de la DGAC y me dice, senador, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué temita sería? Le digo. Y me muestra su teléfono, mire esto, me dice. Una persona tanto, un carnet de identidad, otro carnet de identidad, otro carnet de identidad. Senador, son falsos. Y estos otros están todos vencidos. Yo no tengo atribuciones porque lo único que me pide el sistema de vigilancia de navegación aérea es que haya una persona registrada con un carnet al boarding, que es la compra del pasaje en el fondo. Y no tenemos a carabineros en los aeropuertos, y los carabineros no dan abasto. Entonces, no habiendo en los aeropuertos, no hay a quien decirle detenga a esta persona que tiene un carnet falso. Y como las líneas aéreas lo único que hacen es contrarrestar la identidad de la persona con la compra del pasaje, pasan. Y pasan y pasan. Esos carnets falsificados que me mostraba el funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil eran todas trabajadoras sexuales que iban camino a la región de Aysén. Por supuesto, ni siquiera iban con el proxeneta, porque hoy día los proxenetas nacionales ya están eliminados, están fuera de juego. Hoy día es la organización la que los controla. El gota a gota, que sí se conoce y se ha conocido, es el crédito mediante el cual van atrapando a la gente y a sus bienes, porque gente necesitada, y en esto aquí hay otro coadyuvante del problema,
que es la situación económica nacional. Acaba de ser publicado anteayer el IMASEC, que es 15 veces menor a lo que el gobierno había proyectado. Habíamos proyectado 1,5 de crecimiento y tenemos 0,1. Cuando tenemos una economía estancada desde el punto de vista de las nuevas actividades, lo que tenemos es la base común para que el crimen organizado reemplace de otra manera el ingreso que alguna gente desesperadamente necesita. Y por lo tanto son carne mucho más fácil de ser atrapados. Entonces la situación económica, la situación del empleo es una situación, yo diría, crítica dentro de los coayudantes para que puedan establecerse estas organizaciones criminales. El gota a gota le resuelve el problema hoy día. Le pasaron 50 lucas al 20%. Si esa persona no paga el siguiente mes, le quitan el televisor, le quitan cosas. Y si no, mira, no te preocupes, no me peguís con plata, pero véndeme estos papelillos en tu mini market. Eso es lo que ocurre. Y si finalmente empezamos con los secuestros, ya vamos a ver los secuestros en Chile. Finalmente tenemos la fase de consolidación, que es lo que ocurrió con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua lo que hace, porque al final de cuentas, y ustedes lo vieron ayer seguramente, el crimen organizado, las organizaciones criminales no tienen otro propósito que no sea obtener ganancias, sino ¿para qué? Estos gallos no vienen a matar por matar, no vienen a instalarse por instalarse. Generan holding empresariales. Cuando uno habla de holding, es un empresario que tiene un casino, que tiene un hotel, que tiene un restaurante, que tiene un taller mecánico. Son distintos negocios que son manejados por una sola administración. Cuando las organizaciones criminales desarrollan un holding empresarial de cometer delito, en donde entendemos, ya lo vamos a ver, primero, el narcotráfico. Segundo, el comercio de personas. Pero miren lo del término, comercio de personas. Cualquiera que hable de esclavitud, inmediatamente, mentalmente, se coloca hace 2000 años, hace 1500 años. No, hoy día tenemos un comercio de personas que la gente se transa en plata. Yo te compro y no te me escapas, eres mi esclavo. Bueno, cuando tenemos consolidado, finalmente el propósito de esta organización es tener lucas, pues. Y esas lucas no se transan con tarjeta de crédito. Nadie compra cocaína con una tarjeta de crédito y el gallo anda con un lector. Nadie hace eso. Se transa en plata. Y cuando el crimen organizado, a través de las distintas escalas, le van entregando la plata al superior y al superior y al superior, finalmente llegan con un cajón de billetes que la pregunta es, ¿y qué hago con estos billetes? Súper simple, los lavo. El dinero ilícito tengo que transformarlo en dinero legal. Por esa razón, en un proyecto de ley que despachamos desde mi comisión la semana pasada, que es el que persigue la ruta del dinero, que es donde más le duele al crimen organizado, pese a que algunas autoridades de gobierno se quejaban de que íbamos lento, nosotros le dijimos cuidado, porque, bueno, la vez pasada no quise rectificar un periodista, me dio no sé qué, para que entrar en peleas chicas. Cuando me dice, usted dijo que a Mata Caballo no podían legislar, ¿le parece que a Mata Caballo son 5 años? Se equivocó de proyecto el periodista, es el proyecto que mejora el sistema de inteligencia nacional. El de inteligencia económica entró el año pasado y nosotros le dijimos al gobierno, no podemos comprar los muebles en un subsistema si no tenemos la casa construida, que es el Sistema Nacional de Inteligencia. Primero hacemos el sistema y después le ponemos los muebles. Sin embargo, aún así, en enero logramos convencer al gobierno que había que hacer rectificaciones, porque habían varios puntos débiles. 140 modificaciones tuvo ese proyecto y lo despachamos hace una semana. Perdón, ¿qué día hoy? No, esta semana, lo despachamos el martes. Bueno, ¿para qué? Para perseguir el lavado. Porque lo que necesitamos es que esa plata que se obtiene de todos los negocios del crimen organizado no sea legalizada. Si entra legalizado, bueno, hay otras maneras de buscar que también las estamos legislando, que es la compra de inmuebles. En Colombia, por ejemplo, todo edificio detectado sencillamente se remata y ese dinero entra al presupuesto público. Tenemos un proyecto de la incautación de bienes producto del narcotráfico y el destino de esos inmuebles. Hoy día todavía tenemos algunos vacíos en la legislación, pero lo importante es detectarlo. Y por esa razón yo presenté un proyecto que se llama No Catch. Brincaron algunos, pero yo le dije, mira, está bien, podemos tener el debate que sea, pero como siempre nos comparamos con Europa, vamos a ver qué es lo que pasa en Europa. Alemania, Italia, Francia. Límite máximo para llegar con billete en el bolsillo a decir, mire, le compro el reloj,
2.500 euros, o sea, más o menos 2,5 millones de pesos. En España, donde estuvimos hace 2 semanas atrás, trabajando un par de días con la Central Nacional de Inteligencia y todas las organizaciones, es límite 1 millón de pesos, 1.000 euros. Y no hay más. Todo lo demás se hace a través de medios comprobables. Y nosotros en Chile no tenemos. Y por esa razón, en las comunas de más altos ingresos, donde están las tiendas más caras de Chile, tienen contadores de billetes, pues, que lo tienen los bancos. Ustedes han visto en los bancos esa maquinita que hace y pasan un montón de billetes. Nadie le hace con el dedito y no. Llegan con la bolsa de plata y compran un Rolex de oro que vale 25 millones de pesos, o un auto de alta gama, o un departamento. El proyecto nuestro lo que pretende es ponerle un tope para que ese tipo de transacciones en billetes no se haga, para que no puedan hacer el lavado fácil. Miren, ¿cómo finalmente se consolidan las organizaciones criminales? Cuando tenemos funcionarios que puedan corromperse. Y aquí ya tenemos más que algunas señales de corrupción. Lo hemos tenido en 3 fiscalías en distintas regiones, lo hemos tenido en Gendarmería, denunciado por los propios gendarmes, producto del trabajo que está haciendo una joya dentro de Gendarmería, inteligencia, la inteligencia institucional. Pero la corrupción es amplia porque indica que la decisión de un funcionario público que tiene que cumplir la ley que a él le toca hacer cumplir no puede ser cambiada sencillamente por la presión del pago o por la extorsión o por otras maneras. Por eso también legislamos desde el año pasado un proyecto de ley que tipifica y califica la extorsión. Ya la vamos a ver. Y finalmente se consolidan cuando ya clavaron la pata en el territorio y las bandas rivales no tienen el mismo poder de fuego que la que se está instalando. Por esa razón, el tráfico de armas es fundamental. El año pasado hubo un debate. Una alta autoridad de gobierno dijo, estamos pensando si Carabineros podría o no portar armas semiautomáticas y salir del revólver ese con nuez que cuesta recontra harto dispararlo. ¡Qué locura! ¿En qué planeta estamos? Los criminales no usan ese tipo de armamento, que es lento de sacar, es lento de usar cuando tienen que usarlo. Además, pegarle a alguien que lo necesita ante una contención con un revólver es bien distinto que hacerlo con otro armamento. Por lo tanto, la policía no está bien resguardada con ese tipo de armamento. Son parte del equipamiento de protección personal. Mucho menos hacer las licitaciones de elementos de protección personal en el mercado público, pues. O sea, hoy día a la PDI se las deja en la vitrina cuando están obligados por ley de licitar los elementos de protección personal. Por lo tanto, todo el crimen organizado sabe cuál es la resistencia al chaleco antibala, cuál es el alcance del arma que tiene, suma y sigue. Ese tipo de tratamientos no puede seguir ocurriendo. Dejamos a nuestras policías en pampa. A eso me refiero, a que Chile no tiene la institucionalidad preparada para poder actuar frente al crimen organizado. Bueno, a veces soy medio pesado. Cristian Cancho dirá, casi siempre. Pero yo al gobierno le estoy diciendo, en fan de mofa, es cierto. Me arrepiento por ello. Vienen ustedes. ¿Sabe lo que es esto? Y me quedan mirando y me dicen, usted me está tomando el pelo. No, ¿sabe lo que es esto? Un teléfono. ¿Es tecnología o no es tecnología? Sí, es tecnología. ¿Y usted cree que comprar teléfono a los policías tiene que pasar por el Evaltic? Después de pasar por la Subsecretaría del Interior, y después de pasar por la DIPRES, y después que las bases lícitas definan tecnología crítica para las policías. Y en eso estamos. Me ha costado casi un año convencer a algunas autoridades que tenemos que flexibilizar las cosas. Concentrémonos en aquellas tecnologías que son críticas, pero no nos concentremos en cualquier cosa. La Policía de Investigaciones no puede arrendar vehículos y por lo tanto sus operaciones quedan a la vista de todo el mundo, porque en mi teléfono yo tengo un identificador de placas patentes que me dice el nombre del propietario, dónde vive, cuándo hizo el último cambio de aceite, porque no están autorizados para arrendar vehículos como tiene Carabineros, y tampoco las patentes pueden ser bloqueadas por el registro civil para decir no se sabe quién es el dueño. Hoy día un vehículo que puede financiar el gobierno regional, al ponerle esa cuestión dice Policía de Investigaciones. Se terminó la operación encubierta, pues. Fin de la historia. Esas son las adecuaciones que estamos tratando de hacer, que son cientos. Bueno, regresemos a la anterior, por favor. Esa. Me interesa esa. Miren, este es un dato del año pasado, principios de este.
aquí tenemos al mismo Tren de Aragua, lo estoy usando, no es porque sean los capos, la verdad que son bastante picantes frente a otras organizaciones que son mucho más peligrosas. Pero aquí hay datos concretos. Miren, en Perú, particularmente en Lima, el puerto de Trujillo, Arequipa, que es una ciudad intermedia, pequeña, pero miren Arica, miren la región de Tarapacá, miren Santiago y miren Concepción empezando a consolidarse. Concepción está en rojo, que es la segunda fase, la de penetración. Santiago están consolidados. Arica, Iquique están consolidados. ¿En qué? ¿En qué está, pues? Tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero, casi las tienen todas. Esa es la situación de esta organización criminal al día de hoy. ¿Seguimos? ¿Cuántos minutos me quedan? Ya casi nada ya. ¿Alejandra? Ah, como 2. Ya, mira. Mira, vamos acá. Yo quería, y le dije al principio, que voy a tratar de colocarlo en el contexto. Chile no se las puede solo. No puede solo. Esto obedece, y esta fue parte de mi presentación hace un par de semanas atrás en Asunción y también en Lima, en Parlamérica. Hay 35 países que estamos trabajando. Miren la situación latinoamericana. Latinoamérica, exceptuando Canadá y Estados Unidos, Latinoamérica, pero es que sí incluye a todas las islas del Caribe, es la que tiene la mayor tasa de homicidios en el mundo. 3 veces más que el promedio mundial, 5 veces más que Estados Unidos y Canadá, 10 veces más que los países asiáticos. Estoy hablando de homicidios, porque por sí son violentos, ¿no? Pero homicidios con violencia adicional. Así estamos. Lo segundo es que el 50% de los homicidios en Latinoamérica están asociados al crimen organizado. Ya no es alguien que le metió un tiro o, en fin, una puñalada. No. Esto obedece a una acción coordinada, premeditada, de organizaciones criminales que obedecen a lo que ya les señalé. La mitad de los crímenes. Y esto lo dice la Organización de Naciones Unidas para el Crimen Organizado y Tráfico de Droga. El 30% de los hogares de Latinoamérica han sido victimizados. Eso lo dice el Banco Mundial. ¿Cuál es la otra característica? Que tenemos una precaria estabilidad en nuestra democracia. Y cuando hablo de nuestra democracia, hablo de la relación de las instituciones con la comunidad y particularmente de la debilidad de las instituciones. Altos índices de corrupción que influencian en las decisiones o se hacen los lesos, la permisividad. Yo no he visto nada. Fin de la historia. Y aquí, no sé lo que dice porque no alcanzo a leer, pero la tengo acá. Esto es importante porque, ojo, no solamente estamos hablando de bienes ilícitos. Cuando publicamos, despachamos, el quien publica es el gobierno. Cuando el gobierno promulgó la ley que prohíbe el comercio ilegal de madera, ¿cierto? El robo de madera, pudimos aislar buena parte del crimen organizado en la región de la Araucanía, Biobío particularmente, que es donde el robo de madera era pan de todos los días. No es la camionetita vieja con 3 palos arriba. Estamos hablando de crimen organizado. Ya ustedes ya tienen súper claro lo que es crimen organizado. Alguien manda hacer, se forman equipos. ¿Ustedes creen, honestamente, que 20.000 camionadas robadas al año las procesa el aserradero de mi amigo? No, Yaguerter ya no tiene aserradero. Sí. ¿Algún aserradero? Ninguno, pues. No existe esa capacidad. ¿Cuánto impuesto pagaron esa madera de 20.000 camionadas? 0. ¿Y para dónde se va? ¿Para hacer puerta y ventana en Chile? No, pues, se exporta. Esa situación, que es uno de los negocios lucrativos del sur, se comienza a terminar por el aprete que están haciendo las investigaciones ligadas con el robo de madera. Es brutal. Bueno, pero no solamente ocurre en Chile con las plantaciones, porque particularmente son plantaciones. La selva amazónica hoy día está en una situación de riesgo más que por el cambio climático, más que por el avance de la frontera agrícola de la soya o del maíz, está en grave riesgo por la explotación ilegal de oro.
Porque para poder procesar el oro necesitan mercurio, se están muriendo los animales. El otro día estaba escuchando a uno de los mejores biólogos del mundo hablar de la mortalidad de delfines producto de la intoxicación con mercurio, porque lo necesitan para lavar el oro ilegal de la Amazonía. Ese es el negocio. La extracción de madera de alto valor y la extracción ilegal de oro. Los recursos naturales son parte del negocio del holding, del crimen organizado. Aquí abajito, ahí, señalé un par de facilitadores que siempre hay que tener en consideración. ¿Por qué se instala el crimen organizado? Porque tenemos países en donde la desigualdad entre las personas respecto de su ingreso, de las oportunidades que tienen los jóvenes, finalmente terminan en la decepción, siendo presa fácil de gente que le ofrece 100 luquitas por venderme unos papelillos este fin de semana. Y el joven cayó. O la narcocultura, que recién me contaba la alcaldesa que había uno de los periodistas que fue galardonado por una publicación de narcocultura. ¿Cómo se le ocurre a la gente de la Municipalidad de Viña del Mar traer a un exponente de la narcocultura a ser la estrella favorita del Festival de Viña? Sí, a la cabrería le encantaba. Pero es una expresión de la narcocultura. Es la expresión de que yo soy el campeón. Yo me acuerdo en mis tiempos era Marlboro, el gallo pintoso, con una polola fantástica, con una Harley Davidson maravillosa. Esa era la imagen que proyectaba Marlboro para que todos nos sintamos el gallo de las motocicletas si fumábamos un Marlboro. Hoy día, sentirse como, ¿cómo se llama el cantante este mexicano? Peso Pluma. Es que vamos a hacer un videoclip con la pistola, chicos, y con las cabras atrás y el Porsche. Esos son los ideales de nuestra juventud. Entonces, cuando llegan estos gallos y le ofrecen lucas el fin de semana, caen. Porque tenemos un problema de desigualdad, porque tenemos un problema de falta de oportunidades, porque tenemos un problema que tiene que ver con la debilidad del Estado. Y finalmente, ojo con esto, y esto es algo que partí diciéndolo, el IMASEC de ahora. El 25% de los empresarios chilenos, estuve el día lunes en reunión con la Cámara Chilena Norteamericana de Empresarios. 50 empresarios medianos y grandes de Chile querían conocer parte de lo que les estoy contando a ustedes. No están invirtiendo. El 25% de los empresarios dice que no invierte en Chile porque la condición para invertir en términos de seguridad no les permite hacerlo, invierten en otros países. Están invirtiendo muy fuerte en Europa. Países seguros. El que se mueve, lo apretan. Y aquí no nos está pasando eso todavía. Por lo tanto, la situación de instalación en la fase de penetración o en la fase de consolidación de las organizaciones criminales es el peor incentivo o es el mayor desincentivo para la inversión. Y estamos paralizados ya hace un par de años en inversión. ¿Qué es lo que nos está salvando? Lo decía el ministro Marcelo hoy día en la mañana. La gran minería. Si no es por la gran minería, tendríamos un crecimiento negativo, tendríamos alrededor de un 1 y tanto negativo. ¿Por qué tenemos el 0,1? Porque hay proyectos mineros que en el norte, como están aislados y no participan de todo este lío que tenemos en la ciudad y en los barrios, siguen invirtiendo. Pero el resto de las inversiones, y miremos nuestras ciudades de Chile, no está ocurriendo, excepto los pequeñísimos negocios. Pero no está habiendo la colocación de dinero que es nacional o transnacional, en donde nosotros quisiéramos por el temor a la inseguridad. Y finalmente, en esta lámina, antes que me echen de aquí arriba, porque ya veo a la Alejandra que está poniendo nerviosa, quiero decirle que de las 10 ciudades más inseguras del mundo, 8 son latinoamericanas. Esa es la situación de Latinoamérica. Vamos rápidamente a la siguiente. Estos son los negocios que principalmente tiene el crimen organizado. El tráfico de droga, la trata de personas, el tráfico migrante, el contrabando. El contrabando no es cualquier cosa. La ropa que se vende en la calle no es cualquier cosa. Puede ser parte de un contrabando que lo que hace es reemplazar la industria local, donde nadie paga impuestos, donde se falsifican las marcas, pero además el contrabando es la puerta de entrada que permite el ingreso de otras mercancías. El sicariato, las extorsiones y otros delitos contra la libertad y contra la propiedad de las personas es algo que nos está preocupando muchísimo. Y finalmente el propósito de la organización, que es el lavado de activos. Vámonos rápidamente en el tráfico. ¿Tenemos un minuto todavía, no? ¿Ya no? Mira, léalo usted. Está ahí. Yo solamente voy a mencionar un par de cosas. Primero,
el tráfico de droga, el mercado ilícito más grande. Ojo, con un paréntesis. El segundo mercado más grande del mundo de hace un par de años, el segundo, que no está aquí, es la pesca ilegal. La pesca ilegal mueve miles de millones de la moneda que ustedes quieren. Pero eso se produce tanto en aguas territoriales de cualquiera de nuestros países como aguas afuera. Pero dejemos la pesca ilegal al lado, concentrémonos en el narcotráfico, que para este tipo de organizaciones es el más importante. ¿Cuál es nuestro problema? Somos los productores de drogas naturales, pues. Ya no solamente en Bolivia, ya no solamente en Colombia. Tenemos todas las condiciones en el continente para producir coca y sus derivados, desde la porquería de la pasta base hasta la coca más refinada, como para producir marihuana. Y Chile está empezando a liderar la producción de marihuana en Latinoamérica. Ojo con eso. Voy a mostrarle un gráfico para ver cómo va la plantación para arriba. Al revés, dada la cercanía a Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores del mundo, se facilita el traslado por el Pacífico hacia arriba y lo hacen de vuelta el crimen organizado. Nosotros, afortunadamente, todavía no estamos en los niveles de consumo que tienen los países de más altos ingresos, pero sí somos los productores. Saltémonos el resto. Vamos, quiero que vean esto muy al pasar, no se enreden. ¿Qué pasó? No, antes. Esa. Miren esta cifra nomás. Vámonos con las drogas. Ojo, yo les había hablado de la coca y la marihuana. Vámonos a las sintéticas, que no las detectan los perros, no las detectan las máquinas, que son súper potentes y que son fáciles de trasladar. Miren el éxtasis. El 2015 estos son decomisos, ¿ah? No es que haya un cálculo de lo que pasa y se consume. Esto es lo que encontraron las policías y las decomisaron. Esto es lo retenido. El 2015, 37.000 pastillas, saltémonos. 82.000, 3 veces más el 2017, y saltémonos para acá, po. 456.000, esto es pandemia, hubo un bajón por la movilidad. Miren el 22, 587.000. Y solamente entre enero y agosto del 2023, 614.000. Es posible que hayan sobrepasado el 1.000.000 de pastillas. Eso es éxtasis. Vamos a la Titsu, que es una de las drogas más potentes que hay. Miren acá. El 2016 no existía prácticamente en Chile y miren hoy día. Estos son gramos. 796.000 el año pasado. Y solamente la mitad del año pasado fueron 606.000. Matas de marihuana incautadas de 407.000 el 2015, tenemos 619.000, y excepto en pandemia fueron creciendo. Y aquí hay algo que es peor todavía, el fentanilo. El fentanilo que se origina, y ojo con lo que les voy a decir, se origina de robos en los hospitales. El fentanilo, ustedes cada vez que a uno le corren cuchillo, al final uno termina con morfina, ¿cierto? Para contrarrestar de la mejor manera el dolor. El fentanilo es entre 80 y 130 veces más potente que la morfina. Es un disociador del sistema nervioso central y por esa razón, cuando a alguien se le pasó así un pelito en la dosis, se generan los zombies. Esa gente que queda así y ahí se quedaron pegados. Y un poquito más arriba se quedaron pegados para siempre. Eso es lo que está generando. ¿Cuál es el problema con el fentanilo hoy día? Que el tráfico del fentanilo, que eran justamente organizaciones criminales que entraban al sistema de atención de salud en el mundo, empezaban a juntar ampollitas en el consultorio, en el hospital y lo más, las juntaban y hacían un buen negocio. En Chile fue el primer país de América donde apareció el primer fentanilo sintético, sólido, no líquido, en ampolla, sólido. Y eso fue un ¡guau! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo lo hicieron? Están investigando todavía. Coloco esto porque miren, este opioide sintético, el 2020 recién aparece y hoy día tenemos 5 veces más en marzo del 23. No hay cifras recientes. ¿Vamos a la próxima? Casi me voy a saltar el contrabando porque si bien es cierto, el contrabando pareciera menos dañino que lo demás, el contrabando es lo que permite la vulneración de las fronteras.
Tenemos un problema con aduanas, que lo hemos estado diciendo no de ahora, hace 3 o 4 años que empezamos a decirle al gobierno anterior y a este también, póngale protección a aduanas. ¿Saben cuántos contenedores entran y salen de Chile al año? ¿A alguien se le ocurre? Una cifra, ¿no? 10, 50, un barco, ¿cuánto carga? 3,5 millones de contenedores entran y salen de Chile. Chile tiene una economía abierta, por lo tanto, lo que todos compramos, la mayor parte viene de afuera. Ya no hay más porotos que los chilenos. El 98, bueno, en pandemia fue el 98, hoy día creo que ha bajado un poco, pero estamos alrededor de entre el 80 y el 90% de los porotos vienen de Canadá y de Estados Unidos. Ya no lo producimos aquí. Y suma y sigue. ¿Y de qué y con qué plata compramos lo que tenemos que importar? El 70% del maíz, el 67% del trigo, el 90 y tantos % de las legumbres, todo viene de afuera. ¿De dónde sacamos plata? De lo que vendemos, de la fruta que vendemos, de la madera que vendemos. Y nos están leyendo la cartilla. Hace unos meses estuve en Bruselas trabajando en esta comisión mixta que integro con 3 senadores más, la comisión mixta Chile-Unión Europea, porque ya se firmó el primer acuerdo transitorio del acuerdo de libre comercio más grande que haya podido firmar Chile. El núcleo fue la seguridad. Y nos leyeron la cartilla, nos dijeron cuidado con los embarques de madera y cuidado con los embarques minerales. Por ahí están mandando ustedes la coca y la marihuana. Y nosotros le dijimos, ¿y por qué no revisa el puerto de Luxemburgo? ¿Por qué no revisa el puerto más seguro del mundo, que es Amberes, donde ustedes nos están mandando el éxtasis y nos están mandando las otras cositas? Es un problema mundial. El problema del contrabando es que utilizan las mismas rutas que utilizan los migrantes. Y el negocio se multiplica, pues. Ingresa la ropa, ingresan productos que son lícitos. Hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, porque participo también de las discusiones de la macrozona norte, integro la comisión de la macrozona sur, y ahí están las policías, está el Ministerio Público, está el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. En el norte pasó un camión con cigarrillos. Cigarrillos lícitos, pero cuando pasan 4 camiones, con camión y carro, con tabaco, el contrabando es brutal, es gigantesco. Entonces, lo que pueden entrar son objetos lícitos a menor precio. Entra la ropa, entran los remedios que venden en la feria, entra el tabaco, el alcohol, pero también objetos lícitos, ilícitos que parecen lícitos. ¿Ustedes han revisado los remedios que venden en la feria? ¿Saben si alguno de esos remedios está prohibido o no en Chile por ser dañino para la salud? Yo creo que no lo están revisando. No hay capacidad para revisar todo eso. Y remedios que están prohibidos en Chile, que la gente los conoce porque antes se usaba y los prohibieron por ser dañinos, entran como contrabando porque en otros países se permite y los meten para acá y los venden ilegalmente. Entonces, productos legales en otros lados se transforman en ilegales aquí. O sencillamente productos legales que entran sin pagar impuestos, sin pagar nada y se venden en la calle, en las aceras o en cualquier parte. Eso es lo que importa. Mire, dentro de la respuesta del Estado, hace 2 meses se implementaron 125 nuevas patrullas de la Policía Militar. ¿Alguien escuchó hablar de la Policía Militar? Excepto los marinos. Nadie, porque eran pocos conocidas, pues. Las fronteras de Chile son las fronteras terrestres, por cierto. Tenemos más de 5.000 kilómetros lineales, pero tenemos 800 con Bolivia y tenemos 186 kilómetros de frontera con Perú, abiertas. Pese al estado de excepción regulado, la gente sigue pasando. Pregúntenle al alcalde de Colchane, están pasando entre 300 y 400 migrantes todos los días, no hay cómo retenerlos. No hay una decisión de Estado que diga qué vamos a hacer con esos migrantes. Ojo con la ola migratoria, ayer lo estábamos conversando. Bueno, en este contexto entonces, el fortalecimiento de aduanas es clave. No podemos seguir teniendo un par de contenedores en el puerto de San Antonio de Valparaíso. Son 3,5 millones de contenedores que entran y salen y adentro puede venir armas, droga o lo que ustedes quieran dentro de los contenedores. Y la Policía Marítima hoy día va a tener 125 patrullas más, por lo tanto hay 125 oficiales más 500 hombres de mar que acompañan la dotación de cada una de esas patrullas. Pero necesitamos fortalecer a la DGAC. Ya les conté lo que me pasó en Temuco. La Policía de Frontera de Carabineros no da abasto, no puede controlar la frontera. Y las Fuerzas Armadas no están para eso. Hay que entregarle atribuciones y por esa razón
el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que lo iniciamos en el trámite esta próxima semana, porque ayer fue primero, ¿no? O anteayer. El 1 de agosto venció el plazo para que se presenten las observaciones. Hay muchas observaciones en ese proyecto. Y la regla de uso de la fuerza va a ser una ley que le va a dar certezas a las policías respecto de su actuación. Carabineros, la PDI, no pueden inhibirse. Tienen que cumplir el rol que les otorga el Estado y les dice al Estado, protéjanme. Pero estas son las reglas. Actúe dentro de este margen, utilice el buen criterio. Y la regla de uso de la fuerza, si ustedes quieren lo conversamos otro día, porque si no va a ser una lata y la Alejandra ya me está poniendo cara fea, establece pasos y establece condiciones, pero también le da garantía a la ciudadanía que nadie va a abusar de la fuerza de los agentes del Estado en contra de la ciudadanía. Las cosas se equilibran, porque si no tenemos regla de uso de la fuerza, Carabineros hoy día se inhibe, porque no quieren perder la carrera policial. Bueno, la ley Naín Retamal, que fue tan discutida, es lo que les permite ahora a los carabineros sentirse amparados por el Estado y no que sean suspendidos, sean quitados de los beneficios, mientras tanto se esclarece si usó el legítimo uso de la fuerza o la defensa propia. Hoy día el peso de la prueba se invirtió con la ley Naín Retamal. Se presume la legítima defensa de partida. La prueba está en el otro lado. ¿Me entiende? Son respuestas legislativas que vamos teniendo un problemazo para que las policías no sientan temor y no se inhiban. Pues sí, aquí se nos está cayendo un piano y lo estamos sosteniendo con un dedo. Pero equilibrado. ¿Vamos a la próxima? Bueno, el mercado de las armas ya se lo dije. Como esta es una visión latinoamericana, el poder de fuego del armamento del crimen organizado en algunos países es superior al que tienen las instituciones formales. Cuando aquí estábamos en ese debate tan absurdo, es decir, a las policías podían o no utilizar armas semiautomáticas, particularmente carabineros, la PDI la usa, la respuesta nuestra fue, ¿usted conoce las Glock? Sí, conozco las Glock. Esa pistola sueca fantástica que chiquitita, pero donde le pone el ojo, si es que se sabe, la chuntan. Si usted le da vuelta una piececita a la Glock, se transforma en un arma automática, te dispara una ráfaga de todas las balas que tiene el cargador. ¿Qué fue lo que le pasó a un par de funcionarios de la PDI cuando se enfrentan a 2 o 3 muchachos que tenían estas armas modificadas y le respondieron con una ráfaga, porque además tenían cargadores modificados con 25 tiros cada uno? Por lo tanto, apretaron el gatillo y le hicieron trrr. Fin de la historia, se terminó. Eso es lo que nos pasa cuando el poder de fuego y el tráfico y el contrabando de las armas no tiene control. Ojo con lo que pasó en Liquiñe, felicitaciones a la PDI que hizo la investigación, felicitaciones al Ministerio Público que está detrás de eso. Y recién me preguntaban afuera cuando ingresé y yo le dije, mire, dejen a las instituciones trabajar tranquilas porque no interesa tanto quién las estaba fabricando, interesa en quién se las encargó hacer y si hay alguien que las tenga. Eso es lo que interesa. Entonces, no le pongamos pelo a la sopa, ojalá que podamos encontrar la cadena. No al tipo, el tipo ya está identificado. Pero cuando tienes piezas para instalar cerca de 100 subametralladoras y 30 listas para entregar, la pregunta es, ¿a quién? ¿A un grupo terrorista como el que mató a los 3 carabineros? Porque ya no estamos sabiendo que no son tres individuos sueltos. Hay videos que aparecieron en estos días donde hay un grupo de protección de los 3 que asesinaron a los carabineros, porque además los asesinaron con toda la hazaña que se puede hacer, capturados, torturados, expuestos de sus elementos de seguridad y terminan siendo quemados arriba. Eso es otra cosa, es otro nivel de violencia. ¿Vamos a la otra? Y esto la verdad es que me lo quiero como saltar, porque aquí entramos a otro mundo. Los delitos de sicariato, estos 2 gallos en moto. En Colombia no puede haber un motorista que vaya con un acompañante. No puede haber, está prohibido, por ley. Porque el que dispara, el que va atrás, el que va adelante, el que maneja. Y son diestrísimos. ¿Cuál es el elemento? A ver, ¿cuál es una de las formas que tienen de lavar dinero entre 200 que le puedo contar las organizaciones criminales en Chile hoy día? La compra de motos. Compran motos, se las arriendan a los muchachos, estén dentro del negocio o sencillamente estén buscando pega para hacer delivery y cobran por el arriendo de la moto. Al comprar la moto en billete, y eso es lo que se está observando,
Ya la moto, si tiene patente, está legal, po. Lo blanquearon. Pero ¿y dónde está el negocio? En el arriendo que hacen de esa moto, porque el vendedor les está pagando todos los meses. Las barberías, la explosión de algunas farmacias, de algunas ópticas, están todas siendo revisaditas. Y otros negocios también. Bueno, ya ustedes vieron. Miren los secuestros en Chile. Aquí tenemos discrepancia en la fuente, ¿ah? Porque secuestro no es el secuestro que se ve en las películas, que yo te llevo y llamo por teléfono y te pido tanta plata. No. También meten dentro del contexto del secuestro a aquella persona que es capturada, retenida, mientras tanto le da la clave del cajero automático, por ejemplo. Hay todo un gradiente de secuestro, pero con discrepancia, aquí está la fuente, Carabineros y el Ministerio Público. Porque unos dicen cifras más, cifras menos, pero mire, el 2021 hubo registrado 401 secuestros, el 22 508 y el 23 915 secuestros. Así creció. Y ya vamos terminando, no se preocupen, me quedan apenas 18 páginas. Porque, miren, el lavado de activos es el objetivo final, ya lo he dicho. Y la asociación ilícita, este es un tema más leguleyo, así que me lo voy a saltar, porque es la asociación ilícita la clave para definir qué cosa es un lavado de activos, que es donde tenemos que apuntar. Por esa razón, el día martes, ya les conté, despachamos de mi comisión y se fue a la Comisión de Hacienda, la dejamos bastante encachadita y por lo tanto con votación transversal, ojo, excepto la apertura de las cuentas bancarias, que hubo una discusión ahí con algunos colegas, pero la aseguramos para que se use exclusivamente para la persecución de la ruta del dinero en casos exclusivamente de narcotráfico. Y eso es una ley que necesitamos con suma urgencia. Es lo único que va a permitir abrir el secreto bancario, que es donde finalmente terminan depositando la plata lavada. ¿Vamos a la otra? Y esto yo creo que es súper importante y les pido encarecidamente que pongan atención a esto. Porque no hay peor cosa, no hay peor cosa. Ya repasearse en el planeta haciendo explotación irracional de los recursos naturales ya es un daño enorme al planeta. Pero comercializar con personas es brutal. Y no solamente a las personas las capturan en la ruta migratoria o llegado al país de origen, producto de que los vinieron acompañando y los atrapan para comercio sexual. Imagínense las mujeres que están aquí o los hombres que tienen sensibilidad de lo que significa estar en desventaja frente a los hombres, que son atrapadas y son obligadas, encerradas en un cuarto, sin ningún papel, a tener relaciones sexuales con cualquier tipo y no ves un peso de eso, ni tampoco te puedes salir de ahí. El problema es que no solamente son mujeres, son niñas y también niños. Y aquí todavía no se detecta, pero en los trabajos que estamos haciendo con la Unión Europea, lo que empiezan a aparecer, y hoy día la respuesta del Estado es brutal. ¿Saben cuántos agentes de inteligencia tenemos en Chile? No voy a hablar de las inteligencias policiales, porque son inteligencias destinadas exclusivamente a trabajar en reserva sobre las investigaciones que están haciendo o que están persiguiendo. Estoy hablando del Sistema Nacional de Inteligencia, 153 funcionarios. Hace 30 años teníamos 140, o sea, seguimos más o menos los mismos. Solamente en España hay 3.500 agentes de campo de inteligencia, más 500 que son los que hacen la coordinación, más la coordinadora de las agencias de inteligencia. Son cerca de 7.000 personas que están repartidas en 50 países del mundo, porque ellos están encargados de ver la frontera marítima con África, particularmente. El contrabando de personas de países tan cercanos como Argelia o países más lejanos como el Sahel africano es brutal y han tenido que ir a esos países a tratar de identificar las bandas que capturan gente porque no las pueden repatriar para ninguna parte, porque no saben de dónde vienen. ¿Cuál es la novedad en el tráfico de las personas? Ya ni siquiera son las personas con objetos laborales o sexuales. Lo peor de todo es que como cuando se roba un auto, en el norte se lo roban y lo mandan para Bolivia, ¿ya? O lo venden con la patente cambiada. Pero cuando tú desarmas el auto y lo vendes por pieza, no lo encuentras. El tráfico de órganos empezó a ser el peor crimen que se puede cometer y el peor negocio que se puede hacer cuando tú desarmas una persona, le sacas sus órganos y los vendes. Ahí están las clínicas, ahí hay doctores, porque
O sea, colocarle un riñón a alguien que le van a cobrar varios millones de pesos para salvarle la vida a una persona que tiene insuficiencia renal o que se está dializando, bueno, alguien del mundo real y valorado por la sociedad está metido en este baile, pues. Porque un riñón no se lo enchufa el mecánico en la esquina. El tráfico de órganos hoy día es una preocupación europea de primer nivel. Aquí todavía no hay datos, no sabemos si eso ocurre. ¿Ya? ¿Estamos listos? Me dicen que estamos listos, así que para otra vez vamos a hablar de todos los cuellos de botella que tenemos, vamos a hablar de la debilidad institucional, vamos a hablar del problema carcelario, en donde quiero decir una sola frase. Hay una pelotera ahora de donde se instala la cárcel de alta seguridad. ¿Podemos ir sola a esa lámina y ya me puedo ir? Ya. Vamos, se llama el crimen organizado en Chile, la debilidad institucional. Porque ahora aterricemos a Chile. Estos son los proyectos, los proyectos que trabajamos el año pasado y los aprobamos. Ahí está sicariato y hay otras cosas. Regresa para atrás. Ahí. No, la anterior. Mira, vámonos aquí nomás. Vámonos aquí nomás. El aumento de reclusos en las cárceles de las chilenas ha sido del 44% en 24 meses. Cuando el presidente Piñera se vio obligado a indultar a más de 2.400 personas, de las cuales reincidieron cerca del 70%, ¿qué les coja? ¿Y por qué lo hizo? Una, porque estábamos en pandemia, pero principalmente porque habían 42.000 plazas en las cárceles chilenas y habían 56.000 internos. Estaba a punto de explotar. Y recién había ocurrido el incendio de la cárcel de San Miguel luego de un motín. ¿Y se murieron cuántos? Como 130, ¿no? Fue un lío. Indulto. Y fue un lío con los tipos indultados. Bueno, hoy día, ¿saben cuánto tenemos? Tenemos 1.000 cupos más, tenemos 43.000 cupos. Y si bien es cierto, esto es variable por la prisión preventiva, tenemos 60.000 individuos adentro de las cárceles chilenas. De esos 60.000 es variable, el 40% es prisión preventiva. Y alguien en su sano juicio puede decirle a un tribunal que ordenó la máxima cautelar de prisión preventiva a un tipo que cometió un delito y que es un peligro para la sociedad, ¿sabe qué? Lo vamos a mandar con arresto domiciliario a la casa porque no tenemos cupo en las cárceles. ¿A alguien se le ocurre, no? Hay que meterlo preso, es un peligro para la sociedad porque si no, no tendría la máxima cautelar. El 40% de los internos es prisión preventiva. Pero el resto, en donde tenemos un problema gravísimo, porque las cárceles chilenas, y lo saben los gendarmes, no pueden segregar a los presos de alta peligrosidad de los iniciados, porque cuando se trata de migrantes no tienen historial, pues. Puede que sea un gallo joven, 25 años, pero entra como primerizo y se mezcla con los cabros que han cometido otro tipo de delito y les enseñan, los reclutan, los capturan. La segregación en nuestras cárceles es súper precaria. Por lo tanto, la construcción de cárceles va mucho más allá de una discusión política si me gusta o no me gusta. Nadie quiere tener un vertedero, una cárcel, o alguna otra cosa que afecte a mi plusvalía. Pero hoy día, si no lo hacemos, esto de verdad es una bomba de tiempo. Tenemos 60.000 internos adentro y el ministro Cordero fue súper claro, lo ha dicho públicamente. Alternativas, muchachos. Porque la decisión va a ser política. ¿Me quite voto o no me quite voto? La decisión es política. Una alternativa es no ingresar más gente a la cárcel, porque esto va a explotar. Si la cárcel de alta seguridad de Chile fue destruida por los internos, tú dices, ¿pero con qué? Si estos gallos no tienen nada. Sí tuvieron, desarmaron los guáteres, los rompieron, sacaron las tuberías de abajo. No estaba preparada esa cárcel de alta seguridad. Sacaron los tubos y los vidrios a través de esas mirillas chiquititas. Son vidrios blindados, los rompieron. Tú dices, ¿pero cómo? Si ni siquiera las balas. Los rompieron. Porque ellos sabían que con golpes sucesivos y sistemáticos los vidrios se trizan. ¿Qué querían? Que se inundara la cuestión, para que lo saquen a todos de ahí. Y cualquier otra cárcel lo hace absolutamente más cercano a una fuga. Entonces necesitamos una cárcel para 500 presos, necesitamos cerca de 1.500 plazas. Y en esto el presidente Boric tiene que ponerse firme. Le guste a quien le guste. No hay otro lugar en Chile que no permita. Y además, entonces, ¿para qué hicimos una ley fast track que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones que permite habilitar, mejorar o ampliar cárceles existentes solamente con los permisos básicos?
Estudios de impacto ambiental que demoran 3 años. Dotación de factibilidades que demoran 2 más. La pelotera pública que se arman, que a mí no me gusta, que no la quiero, 6 años. Y la construcción de la cárcel en Chile demora entre 10 y 14 años. Estamos hasta el perno. Si no resolvemos ahora, ya. El ministro Cordero está en la línea correcta. Le van a llover las piedras en Santiago. Da lo mismo. Porque si esto no se resuelve y no se inicia un plan de construcción de cárceles con la tecnología adecuada, con la segregación adecuada y con la contención adecuada, la verdad es que no podemos decir, no podemos meter a nadie más preso porque no hay cupo. Primera alternativa. La segunda, ya, ok, vamos a abrir espacio. Estos son malos, pero no tan malos. Castro queda al lado porque la verdad es que eso ya se salió del molde, pero estos no son tan malos, ya saquen más, váyanse para la casa. Indulto general. Y han dicho, imposible. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la alternativa que nos queda? La única, pues, una cárcel al lado del centro de justicia, con un túnel subterráneo para que no haya movimientos externos que permitan en algún momento un movimiento armado, que lo que haga sea recuperar a esos presos. Pero si eso ocurre, si no es película. La cárcel de al lado es la cárcel más grande de Chile. Tiene un ala de alta seguridad y además está al lado del ejército. Es el único lugar. Bueno, otra vez les termino de contar la otra mitad de la película. ¿Por qué quise hacer esto? Por una sola razón. Por una sola razón. Y es para que todos entendamos que esto no es un problema de Chile. Es un problema mundial, que en Latinoamérica tiene la peor cara y que si no nos juntamos, porque Chile no va a poder solo, no tenemos o vamos a tener muchísimas dificultades. Acabamos de convocar a las comisiones de Relaciones Exteriores que la preside José Miguel Insulza, estamos de acuerdo con él, y a de Seguridad, porque nos vamos a constituir en una comisión unida para tratar el tema de las fronteras permeables, la macrozona norte. Vamos a estar allá y vamos a trabajar con el problemazo que se nos viene luego del fraude en Venezuela, que seguramente vuelve a traer otra ola migratoria en donde Chile no puede solo, porque los bolivianos los van a dejar pasar, los peruanos los van a dejar pasar y nosotros no tenemos sino que dejarlos entrar. El problema es que no son personas que vienen arrancando el régimen, se nos puede venir la segunda ola migratoria del crimen organizado. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Queremos invitarlo a que se quede en el escenario nuestro senador. No, para nada, no, para nada. Invitamos a nuestro senador a mantenerse en el escenario, ya que queremos contarle que el día viernes 28 de junio, en la comuna de Valdivia, se reunieron más de 170 personas. Muchos de ellos hoy día se encuentran en este lugar, provenientes de las comunas de la región. Fueron convocados por el municipio y trabajaron en grupos para dar respuesta a 4 preguntas enfocadas a la temática de seguridad. Uno de los ejemplares fue entregado en el día de ayer a nuestro gobernador regional y hoy queremos hacer la entrega de una copia al senador Iván Flores para que como presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado pueda compartirla en la próxima sesión de la comisión y conozca las conclusiones y resultados de los habitantes de la comuna en este tema. Invitamos a nuestra alcaldesa y a nuestro gobernador a hacer entrega entonces de este ejemplar a nuestro senador Iván Flores. Un fuerte aplauso entonces para la entrega de esta copia entonces. Muchas gracias, senador. También a nuestra alcaldesa y a nuestro gobernador entonces.